Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el tío Robert. En el día de hoy vamos a detallarles a ustedes qué consecuencias nos trae el azúcar y también vamos a averiguar qué consecuencias nos trae la sal. ¡Bienvenidos! Bueno amigos, vamos a estudiar el comportamiento de las aguas para poder manejar la cría de nuestros peces desde el inicio hasta el final. Para poder hacer esto, vamos a analizar primero con estas imágenes la calidad del agua de este primer tanque. Obsérvenla bien. La calidad del agua de este segundo tanque que también vamos a mirar. Mírenlo bien. Y la calidad del agua de este tercer tanque, que ustedes pueden ver, tiene el agua tan turbia como los otros dos. Esto nos da a nosotros como conclusión de que las aguas en los tres reservorios, en los tres tanques, son iguales simplemente porque están intercomunicados. A través de tuberías, la agua rota, llega al filtro, luego llega a los tanques y de esa manera se mantiene rotando. La situación que presentamos en el día de hoy es un agua turbia, provocada por el efecto que produce el azúcar con la sal. Ahora vamos a analizar con este vaso el comportamiento de las aguas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una muestra de cómo estaba el agua inicialmente. Como ustedes pueden notar, el agua en sus inicios estaba totalmente limpia, totalmente limpia. ¿Y qué hicimos para poder cambiar la apariencia del agua? Bueno, antes de decirles, vamos a deshacernos este vaso. Antes de decirles de cómo estaba la apariencia del agua, ¿verdad? Tenemos que explicarles para qué se utiliza la azúcar en los procesos de transformación de las aguas. El azúcar es un elemento muy importante para el desarrollo de las bacterias, porque tiene un ingrediente vital para ellas, que es el carbono. Activa entonces el crecimiento de toda esa cepa bacteriana, me refiero al azúcar, y con esta azúcar vamos a hacer un trabajo importante en esa alimentación energética de nuestras bacterias. Muy bien, entonces tendríamos que echarle azúcar al sistema y lo único que vamos a hacer es diluir ese azúcar en el agua. Vamos entonces vamos a diluir en un vaso de agua 2 cucharadas de azúcar. Muy bien, ¿qué vamos a lograr con diluir el azúcar en el agua? Vamos a tener preparada un suplemento alimenticio para nuestra cepa bacteriana y de esta manera ella, al tener el alimento, se va a reproducir. Es decir, que el carbono activa la reproducción bacteriana y va a crecer notablemente. Vamos a ir a otro lugar. Y bien amigos, vamos entonces a hacer la muestra del agua después que yo le agregué la azúcar y mucho más adelante cuando le agregué la sal. Entonces tomemos el vaso, tomemos este vaso y vamos a hacer la muestra de cómo nos quedó el agua después de adicionarle una tantica de sal. Entonces nosotros lo que hicimos fue agregarle sal al sistema, no directamente sal así como ustedes lo están viendo, sino que preparamos agua con sal y la adicionamos al sistema. ¿Cuál es la razón por la cual yo eché inicialmente azúcar? Bueno, ya se les expliqué, ahora no hace mucho, y esa cepa bacteriana
va a producir inicialmente cuando el agua está burbujosa, cuando está llena de mucha espuma, cuando tú notas un olor como a podrido, es el momento de echarle el azúcar. Pero el azúcar no es la que va a hacer el trabajo. El azúcar simplemente es, como te dije, es el suplemento alimenticio de las bacterias. ¿Por qué digo suplemento? Porque junto con la energía que le da los elementos que están en el entorno, como alimento, es decir, como los elementos nitrogenados, etcétera, la bacteria va a encontrar el entorno ideal para poderse reproducir y de manera exponencial empieza esa reproducción. Y ella pobla este sistema acuático. Y en ese momento todas las superficies del sistema se van a volver babosas. Va a salir una baba. Esa baba no es otra cosa que esa cantidad de bacterias que empezó a reproducirse. La misma baba que se va a formar en todo el sistema, ella va a encargarse de recoger el sedimento. Ese sedimento que está en el ambiente lo recoge para poderse alimentar, porque ellas demandan alimento. Entonces, en la medida en que ellas van recogiendo ese sedimento, el agua va poniéndose más transparente, más clara. Y también van a necesitar como un subproducto alimenticio los elementos nitrogenados, como por ejemplo el amonio, que está haciendo daño en el sistema y que está a punto de convertirse en amoníaco y nos puede matar a nuestros peces. Entonces, estas bacterias se alimentan de este amonio, que son bacterias, en este caso, descomponedoras, descomponen el amonio y lo eliminan del sistema para después formarnos nitritos. Entonces nosotros tenemos que esperar, una vez que el azúcar haga su efecto, varios días, ya al siguiente día va a desaparecer la espuma, pero vamos a notar nosotros que los peces van a empezar a boquear si la cantidad de oxígeno es muy poca. Por eso se recomienda tener unos sistemas con abundante oxígeno y de esta forma los peces no van a boquear. ¿Y por qué el oxígeno? Porque ese también es un suplemento, un alimento que junto con el azúcar, junto con los elementos nitrogenados que están en el estanque, van a servirle para que la bacteria se pueda desarrollar. Entonces, en ese punto de vista, en esa situación, tendríamos una bacteria que está aprovechando todos los elementos del agua y nos va a dejar un agua limpia, ¿verdad? Y limpia no solamente en la parte de sedimentos, sino que también nos la va a dejar limpia de tóxicos y al mismo tiempo nuestros peces van a estar saludablemente. Pero aquí no termina la historia. La historia allí es donde va a empezar, porque estas bacterias, cuando están en abundancia, también empiezan a degradar otras cosas, a sacar otros elementos de su, digamos, sistema orgánico, y estos elementos son perjudiciales. Y ahí viene el nitrito, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo hago yo para evitar que el nitrito me haga daño? Este nitrito no va a aparecer el mismo día. Las bacterias van a tener su proceso. Esas bacterias van a tener un tiempo más o menos de 12 a 24 horas para desarrollarse. Por ejemplo, si tú echas el azúcar hoy, ya mañana vas a empezar a notar que el agua ya no va a tener tanta espuma como el día anterior. Pero vas a tener que adicionarle al agua oxígeno para evitar de que nuestros peces se vayan a ahogar, valga la redundancia. Porque también las bacterias necesitan oxígeno, entonces ya están consumiendo del oxígeno que los peces estaban consumiendo antes, y esto lo que va a producir es un desequilibrio. Por eso, esa situación, nosotros tenemos que ponerle más oxígeno al tanque para que en este proceso en que las bacterias están trabajando para eliminarme el amonio, en ese mismo momento estamos garantizando de que haya oxígeno suficiente y así no se nos mueran. Más adelante, cuando aparezcan los nitritos, entonces que vamos a manejar un elemento muy importante que es la sal. La sal también se la vamos a agregar, pero tenemos que tener en cuenta que estas bacterias se han desarrollado por completo. Entonces estas bacterias, cuando ya hacen su proceso, cuando ya consumen todo lo que hay sedimentalmente en el tanque, cuando se consumió todo el carbono que existía, que tú se lo agregaste, ellas empiezan ya a disminuir. Pero en este proceso, ellas limpiaron el agua. En este proceso el agua quedó totalmente limpia, lo que me va a dar a mí una situación que no se ve, que es el nitrito. Y cuando tú ya te hayas dado cuenta que el agua haya quedado totalmente limpia, entonces, como una medida de precaución, utilizas la sal, ¿verdad? Pero muchos días después, estamos hablando aproximadamente de 15 días. 15 días. Si tú lo haces antes, tú lo que vas a tener es que de esta agua vas a transformarla en esta agua. En esta agua se transforma. Es decir, cuando ya la sal empieza a actuar, si tú echas antes de los 15 días la sal,
el agua nuevamente se te va a sedimentar, se te va a ensuciar. Entonces la sal, en este caso la sal, lo que hace es una adicción. La sal elimina a las bacterias, las mata porque es un fungicida. Al morir las bacterias, el agua se me convierte del estado que estaba antes, que era un estado transparente, para convertirse en el estado que tengo actualmente. Es la misma agua transparente, pero con todas las bacterias, como ustedes pueden ver, con todas las bacterias ya, digamos, fallecidas, porque la sal hizo su trabajo fungicida de matar las bacterias. Es decir, esta agua se puso turbia gracias a la sal, pero no directamente al agua, sino al elemento que estaba dentro del agua, que son las bacterias, y que a través del azúcar estábamos desarrollándolas para que hicieran su trabajo. Interrumpimos su trabajo, murieron porque habían demasiadas, y miren cómo se nos puso el agua. Entonces vamos a tener que esperar un tiempo bastante prolongado, y estamos hablando de 15 días aproximadamente, para que las aguas vuelvan a estar en su equilibrio natural, es decir, vuelvan a quedar así de limpias. Entonces es importante que entiendas o que manejes adecuadamente el uso del azúcar y el uso de la sal en estos entornos vivos, porque el agua tiene muchos habitantes que no se ven, que son microscópicos, pero que ellos tienen un gran papel preponderante en el desarrollo de nuestros peces. Y si no sabemos manejar el comportamiento de estas bacterias a través de los elementos que le adicionamos, vamos a fracasar en nuestra cría de peces. Tenemos que ir poco a poco explorando qué hacen estos elementos en el agua para nosotros saber qué es lo que vamos a hacer de manera certera. Bueno amigos, es todo por hoy. Quisiera invitarlos para que vean el próximo tutorial y no se olviden, el tío Robert siempre en cuestión de peces. Chao, chao.